buenas noches, que Dios les bendiga, querida Iglesia de la Trinidad. Les doy la bienvenida a este programa, Una Palabra de Dios para este tiempo. Les mando un gran saludo a todos y cada uno de los que están escuchando este video. Seguramente llegan cansados de su trabajo, de sus quehaceres del hogar, pero la idea es que este momento sea apartado para Dios y podamos escuchar una palabra que nos dé fuerza, nos dé gozo en el corazón y podamos salir muy fortalecidos. Bueno, mi nombre es Raquel y mi esposo es Alejandro, somos la familia Soto Martínez y estamos participando hace un tiempo de la Iglesia de la Trinidad. Yo participo del equipo de alabanza y también hemos participado de los Dejando Huellas del Club de Jesús. Así es. Para que nos conozcan un poco. Llevamos casados alrededor de 13 años, tenemos 2 lindos hijos y hemos servido a Dios desde muy pequeños. Sí, así es. No sé si quieres decir algo. Sí, bueno, complementar, nos encontramos muy contentos en la iglesia. Somos personas que llegamos el año 2020 en pandemia y la verdad que nos sentimos muy acogidos, muy amados, así que le mandamos un abrazo acá a la distancia, nosotros, nuestros hijos, así que muy contentos de poder estar participando con este remanente. Así que eso, Techi. Perfecto, muy bien, Alejandro. Ahora vamos al grano y vamos a orar por la palabra que Dios nos tiene en esta noche. Amén. Gracias, Señor Jesús, por este hermoso día que tú nos has dado, porque nos has guardado, nos has cuidado, has estado con nosotros, nos has librado de peligros, nos has acompañado en cada una de las situaciones que hemos vivido el día de hoy. Te pedimos perdón, Señor, nos arrepentimos por los pecados que hemos cometido el día de hoy. Te pedimos que tú nos limpies, nos laves, lave nuestro corazón, saque todo lo que impida que tu presencia y que tú estés entronado en nuestro corazón. Amén. Sí. Ahora te pido que prepares nuestros corazones, así como una tierra fértil para recibir la semilla de tu palabra. Prepara también al predicador de esta noche para que tú lo uses de grande manera y sea inspirado por tu Espíritu Santo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, muy bien. La reflexión del día de hoy, una palabra de Dios para estos tiempos, así se llama esta instancia en la iglesia, y se encuentra en Juan capítulo 13 del versículo 14 al 15. No sé si lo quiere leer usted. ¿Ya? Juan 13 del versículo 14 al 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Por ejemplo, os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Amén. Amén. Bueno, esta es la reflexión, los versículos que vamos a meditar por unos minutos. Y le he puesto como título La grandeza en el servicio. La grandeza en el servicio. Y nos encontramos en una situación de la vida de Jesús que es ya en la pasión, ¿cierto? En los días de la celebración de Pascua. Y Jesucristo se encontraba con sus discípulos, ¿cierto? Acercándose a esta fecha tan importante donde Jesús en el fondo iba a instaurar la Santa Cena y también iba a acercarse ya al momento de su muerte. Pero Jesucristo deja esta enseñanza, amados amigos, porque en el fondo Él sabía que era importante que nosotros entendiéramos la importancia de lo que es el servicio en la iglesia. Así que
ese es el contexto. Jesucristo está en esta instancia con sus discípulos y donde Él todo lo sabe porque Jesucristo, Él es Dios. Él sabía que había disputas entre sus discípulos, habían una especie de contienda de quién iba a ser el líder, el que iba a estar primero, ¿cierto? El que iba quizás a quedar liderando lo que Jesucristo había empezado. Y esto también lo vemos en Lucas, ¿cierto? En Lucas capítulo 22, que es más o menos el mismo momento, porque acá también se habla en esta instancia de la celebración de la cena, en donde dice Jesucristo en el versículo 24 del capítulo 22, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesucristo sabía que esto estaba pasando en los corazones de sus discípulos y Jesucristo, como es nuestro amado Salvador, Él siempre llega con una palabra para poder sanarnos y para poder transmitirnos realmente lo que son los principios del reino de los cielos. Y Jesucristo hace algo realmente extraordinario, algo totalmente fuera de lo normal que los discípulos tenían quizá en su mente. Y Jesucristo hace este acto tan humilde de ponerse a disposición para lavar los pies. Dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es decir, el Señor Jesucristo de un momento a otro se levanta de la cena y comienza a tener una actitud de una humildad absoluta, porque el lavar los pies en ese entonces era un acto de hospitalidad que generalmente se hacía, y lo hacía el criado de la casa, el esclavo, es decir, era algo que era para personas en el fondo que no tenían quizás la categoría con la que los discípulos miraban a Jesús como su maestro, como su Señor. Y esto impactó de manera importante a los discípulos, sobre todo a Pedro, que Dios le había revelado, Dios le había mostrado que Jesucristo era el Señor, que él era el Hijo de Dios. Entonces él no podía concebir, y yo creo que los otros discípulos tampoco, de esta humillación, de este servicio tan humilde que Jesucristo le estaba dando a sus discípulos. Y por eso que él dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Entonces Jesucristo no solamente hace este gesto, ¿cierto?, de humildad, de servicio, sino que también yo diría que mandata, no sugiere, sino que él dice, vosotros también debéis lavar. O sea, es decir, es una orden derechamente lo que hace Jesucristo. Y con eso Jesucristo deja este principio que nosotros como iglesia debemos cumplir con este servicio de abnegación, servicio de humildad y servicio en comunidad en lo que es la iglesia y el cuerpo de Cristo. Qué grande es entender que lo que los discípulos estaban pensando de lo que iba a ser heredar quizás esta autoridad que Jesús iba a dejar, era algo totalmente distinto a lo que los discípulos tenían en mente, porque
Jesucristo les explica también a ellos que los reyes de esta tierra se enseñorean, dice la palabra del Señor. Pero Él dice, entre vosotros no será así. Es decir, la autoridad y el liderazgo que Jesucristo está enseñando no es un liderazgo de una autoridad impuesta por coerción o impuesta de otra manera, sino que es el liderazgo del servicio, es el liderazgo del amor y es el liderazgo de la entrega, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Así que quedan impactados los discípulos, quedan absolutamente marcando ocupados, como se podría decir coloquialmente, y Jesucristo ahora Él empieza a explicar. Él dice, ahora he lavado a vosotros los pies y también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Y ahora viene, amados amigos y hermanos, lo que Jesucristo quiere ahora señalarnos, cómo debe ser nuestro servicio, cómo debe ser mi servicio en la iglesia. Y en primer lugar, lo que Jesucristo recalca en estos dos versículos es que nuestro servicio debe ser en humildad. Y eso lo dejó claro Jesucristo, atacó esa quizás contienda de lucha por el liderazgo, y dejó claro que debe ser en humildad. Dice la palabra del Señor en Filipenses, dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y ese versículo de Filipenses refleja lo que Jesucristo también señala en este pasaje. Nosotros debemos servir en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, cualquiera sea el servicio, considerando a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Eso es un primer principio que Jesucristo deja en esta enseñanza. Y en segundo lugar, Jesucristo también nos deja claro que este servicio se debe hacer en comunidad. Porque este servicio, el lavarnos los pies, quizás no como literalmente, sino como una figura, genera en nosotros una santificación. El servirnos con humildad entre nosotros, el servirnos en humildad con los dones que Dios nos ha dado, en los distintos ministerios que tenemos de la iglesia, produce en nosotros una santificación. Y con eso quiero leer Santiago 5:16, que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago también rescata esta visión de servicio en comunidad, y por eso que somos llamados continuamente por nuestros pastores, por nuestros líderes, continuamente somos llamados a ir a la iglesia, a involucrarnos con nuestra iglesia, a involucrarnos con los distintos ministerios, porque en ese servicio en humildad Dios nos santifica, Dios perdona nuestras ofensas, Dios nos sana también nuestras dolencias, y Dios también nos edifica unos a otros. Así que esa es la enseñanza que Jesucristo nos dejó a través de estos versículos. Y quisiera terminar con una experiencia, de servicio. Qué lindo. Qué lindo. Sí. qué cosa más práctica que el servicio. Y bueno, cuando tenía 17 años, vivía yo en Viña del Mar, hace años atrás ya, y me encontraba en una situación en donde mis padres se encontraban pasándolo económicamente no tan bien. Yo me acuerdo que en ese tiempo di la prueba de actitud académica, que muchos años atrás se daba, y efectivamente postulé, me fue bien, y
que quise entrar a ingeniería comercial a una universidad pública allá, la Universidad de Valparaíso, y efectivamente entré, pero debido a distintas situaciones no pude obtener ni un crédito y la verdad que tuve que dejar de estudiar. Y esa era mi situación en ese momento, y mi mamá tenía y tiene un llamado muy, muy hermoso con los niños, y me acuerdo que ella tenía un servicio todos los sábados en una escuela muy vulnerable en Recreo Alto que se llama Escuela Claudio Arrau. Y en esa escuela mi mamá todos los sábados en la mañana hacía una clase bíblica y me pedía a mí que yo lo ayudara en la parte musical. Así que yo le llevaba el piano y básicamente hacía los acordes de los coritos que cantábamos con los niños. Y la verdad que fue una actividad que trajo mucha bendición a ese lugar, a los padres, a los niños. Fue una labor de evangelismo muy, muy hermosa donde Dios me permitió participar. Pero quiero ir a un punto que la verdad que fue muy, muy, muy importante para mi vida, que sin duda marcó mi vida, que es que en un momento de este servicio, ¿cierto? La directora de esa escuela le pregunta a mi madre por la situación de nosotros, y bueno, mi hermano mayor estaba estudiando sin ningún problema, y claro, le comenta mi caso de que yo no podía estudiar por una situación económica que estaban pasando mis padres. Y nace algo que es lo que pasa cuando estamos sirviendo al Señor. Nace algo que es sobrenatural, que es que la directora de esa escuela le dice a mi mamá: no se preocupe, yo le voy a hacer a usted una carta de recomendación y va a ir a la escuela de negocios de la Adolfo Ibáñez, que está aquí mismo en Recreo. En ese tiempo estaba en Recreo, en Viña del Mar, y yo le voy a hacer una recomendación porque su hijo tiene muy buenas notas, le fue bien en la prueba de actitud y aparte ayuda acá en el colegio, así que le vamos a hacer una buena carta de recomendación para que lo consideren. Y la verdad que fue algo que insospechado. Nunca pensamos que eso en el fondo iba a tener la trascendencia que tuvo, pero mi mamá le creyó al Señor, agarró esa carta y fue a la escuela de negocio, se presentó y la verdad que pasó algo extraordinario. Me mandaron a llamar y me preguntaron mi situación. Bueno, yo les conté que no tenía los medios para poder estudiar, que tenía una nota, un puntaje de la prueba de actitud que era razonable y que tenía las ganas de estudiar pero no podía. Y bueno, para cortar un poco el testimonio, finalmente habían solamente 2 cupos de ingreso especial y gracias a Dios Dios me permitió poder acceder a esa educación que no pude pagar, que no podíamos pagar, pero Dios lo permitió y abrió esa puerta. Fue esa entrevista y de muchos que postularon, Dios me permitió acceder a ese cupo. Así que les puedo decir, amada iglesia, amados amigos, de que Dios bendice en el servicio y es una bendición que está abierta para todos. Así que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por esta instancia, por esta reflexión. Esperamos que le haya gustado. Estamos un poco nerviosos con Techi. Primera vez que hacemos esto para la iglesia, así que lo hacemos de todo corazón. Así que vamos a orar. Amén. Para que esta palabra quede en nuestros corazones. ¿Por usted? ¿Yo? ¿Por usted? Amado Señor y Salvador Jesús, te damos muchas gracias por esta hermosa palabra que nos has impartido en esta noche. Gracias, Señor. Que haya caído en buena tierra en cada uno de nuestros corazones, Señor. Nos disponemos y prometemos, Señor, servirte a ti y servir a nuestros hermanos. Amén. Pon en nosotros esa humildad, ese espíritu de servicio para entregarnos, Señor, así como tú lo hiciste, que no viste la condición de los demás, no viste que tú eras Dios,
sino que te rebajaste, Señor, a nuestro nivel y diste tu vida por nosotros. Amén. Y aún así te humillaste hasta lo sumo, Señor, hasta la muerte de cruz. Y así también te pedimos que pongas en nosotros este espíritu de humildad, de servicio para enriquecer, Señor, la obra de Dios y que tu nombre sea muy, muy engrandecido en todas las naciones. Te pido también, Señor, por cada uno de los que está escuchando en esta noche, si hay alguno afligido, alguno cansado, alguno dolido, Señor, te pido que en esta noche, en esta oración, te le entregue paz, le entregue amor, le entregue motivación, el gozo de tu salvación para que puedas seguir adelante, Señor. También para el que está cansado del servicio, quizás hay alguno que ha estado, Señor, al pie, Señor, de batalla, al frente de la batalla, en el servicio, Señor, a ti, te pido que tú también le renueves las fuerzas, los fortalezca, bendiga a su familia, Señor, que ellos sientan tu respaldo en ellos, Señor, en ellos y en su familia. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eso es. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Y eso sería. Nos despedimos. Chao. Chao, chao.